Categorías de contratos que nunca tendrán la condición de contratos menores. ¿Cuáles sí se considerarán contratos menores? ¿Cuándo se pueden considerar contratos menores? Hola a todas y a todos, vamos a hacer un vídeo breve en el que vamos a explicar de manera concisa un aspecto muy concreto que se regula en la ley de contratos del sector público, que son los contratos menores, la regulación de los contratos menores, que como sabéis viene, si no lo sabéis, bueno, pues os estáis adentrando ahora un poco en la ley de contratos, viene dispersa esta regulación a lo largo de toda la ley de contratos, y lo que vamos a hacer es condensar los aspectos principales, las características fundamentales de los contratos menores, por lo menos para aterrizar en ellos y tenerlos un poquito controlados, saber en qué consisten este tipo de contratos. Este vídeo lo vamos a hacer analizando uno de los recursos que vienen que complementan nuestra ley de contratos del sector público. Los que ya nos conocéis sabéis que tanto nuestros libros de leyes como nuestros temarios incluyen recursos didácticos en los cuales nosotros cogemos o detectamos aquellas partes más complejas, o bien de la ley de la que se trate o bien del temario, y los presentamos de una forma mucho más gráfica, mucho más didáctica, con la finalidad de condensar toda esa información y bueno, pues darla en un formato que os ayude no solamente a asimilar mejor la información, a comprenderla mejor por la forma en la que está distribuida, por la ayuda que supone para nuestra memorización, pues todo lo que es lo relacionado con la memoria visual, sino que además también esto os va a ayudar mucho, no solamente a comprender, sino también a asimilar y a recordar mejor la información que nosotros os presentamos a través de recursos didácticos. Y esto es lo que vamos a hacer en esta ocasión, y nos vamos a centrar en eso, en esa regulación específica de los contratos menores, los aspectos principales que caracterizan a este tipo de contratos menores en cuanto, bueno, pues a los umbrales, el tipo de contratos que se pueden considerar contratos menores, cuáles son los umbrales que se aplican, el procedimiento de adjudicación y también la publicación, los aspectos esenciales. Vamos a verlo a partir de ahora a través del recurso que tenemos en nuestra ley de contratos del sector público. Bien, pues como os decía, vamos a explicar este recurso que incluimos en nuestra ley de contratos del sector público. Como veis, pues se trata de un recurso que es totalmente visual, son recursos de carácter visual, de carácter didáctico, en los que prima mucho el diseño con la finalidad de auxiliar a nuestra memoria visual, y bueno, pues en los que distribuimos la información de la manera más didáctica posible para que os resulte mucho más fácil la asimilación de los contenidos que os presentamos a través de estos recursos. Como veis, este recurso además viene numerado para que pues, vayamos pasando de los conceptos de la manera más adecuada para poder asimilar esta categoría, en este caso de contratos menores. Bien, vamos a empezar por lo primero que deberíamos saber, o lo primero que tenemos que saber, que es qué tipo de contratos se consideran contratos menores. Y lo primero que nos encontramos en la ley de contratos es una exclusión. Nos dice que no pueden ser considerados contratos menores aquellos contratos con categorías de contratos que nunca tendrán la condición de contratos menores. ¿Cuáles sí se considerarán contratos menores? ¿Cuándo se pueden considerar contratos menores? Bien, pues nos dice a continuación la ley que podrán ser contratos menores los de dos tipos, los contratos de obras y los contratos de servicios, pero al mismo tiempo la ley nos establece una limitación, unos umbrales en cuanto al valor estimado de estos contratos. Para que un contrato de obras pueda ser considerado contrato menor, tiene que tener un valor estimado inferior a 40.000 euros, y para que un contrato de servicios pueda ser considerado contrato menor, tiene que tener un valor estimado inferior a 15.000 euros. Por lo tanto, ya nos encontramos aquí con una primera, digamos, simplificación, y es en cuanto al valor estimado de este tipo de contratos, ya que, como veis, son cantidades reducidas. En el caso de las obras, menos de 40.000 euros, en el caso de los servicios, menos de 15.000 euros. Bien, el siguiente apartado que vamos a ver es el número 3,
que nos hace referencia a la duración máxima que puede tener la ejecución de este tipo de contratos menores, y es que como máximo podrá durar 1 año sin posibilidad de prórroga. Por lo tanto, aquí vemos una nueva simplificación para poder considerar un contrato como contrato menor, y es en cuanto al plazo de ejecución, que será máximo de 1 año sin posibilidad de prórroga. Por lo tanto, estamos viendo que tenemos primero unos valores estimados bastante reducidos, y además también un plazo de duración del contrato también bastante reducido, bastante limitado con respecto a los contratos que siguen las reglas generales de contratación. A continuación vamos a analizar cómo deberá ser el expediente de contratación de estos contratos menores. En el punto número 4 nos habla de ese expediente de contratación, que es diferente al expediente de contratación que sigue las reglas generales de la ley de contratos. Concretamente y con carácter básico, en este expediente se va a incluir el informe del órgano de contratación dando los motivos por los cuales es necesaria la celebración de este contrato. También, y esto es muy importante, se tiene que incluir en ese expediente una justificación de que no se ha alterado el objeto del contrato con la finalidad de eludir la aplicación de las reglas generales de contratación. Es decir, que el objeto del contrato es el que es y que está perfectamente justificado en el propio expediente, y que en ningún caso se ha modificado con la finalidad de simplificar el procedimiento a través de la aplicación de la regulación de los contratos menores, para evitar tener que aplicar las reglas generales de contratación, que como sabemos son mucho más complejas, y los procedimientos de adjudicación son más largos y más complicados cuando no se trata de contratos menores, sino que se trata de reglas generales de contratos del sector público. Junto con esto hay que incluir también la aprobación del gasto, incorporando la factura que incluye el precio de lo que va a costar la ejecución de la obra o del servicio del que se trate, y concretamente en los contratos de obra se tiene que añadir el presupuesto de las obras, lo que vaya a costar la realización de esas obras, y además solicitar informe de las oficinas o unidades de supervisión cuando se trate de obras que puedan afectar a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. ¿Vale? Por lo tanto, pues eso, es necesario ese presupuesto de las obras y ese informe sobre esas cuestiones concretas que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Pero esto es solamente para los contratos de obras. Con carácter general, tienen que incluir el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, justificar que no se ha alterado el objeto del contrato para aplicar la regulación más simplificada de los contratos de obras, sino que es que el objeto está totalmente justificado y que no se está tratando de eludir la regulación general. Y luego también se acompañará la aprobación del gasto y la incorporación de la factura. Eso para todos los contratos de obras y de servicios, y en el caso de los contratos de obras, además, el presupuesto de las obras y el informe de estas unidades de inspección o de supervisión cuando se afecte a la estanqueidad, a la seguridad o a la estabilidad de la obra. En cuanto al procedimiento de adjudicación, pues también el procedimiento de adjudicación, como cabe esperar, será mucho más simple que la adjudicación de los contratos con carácter general. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, fijaos que la ley nos dice que se pueden adjudicar los contratos directamente a cualquier empresario que haya acreditado tener capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria. Es decir, que se va a producir un proceso de adjudicación directa a cualquier empresario simplemente con el hecho de que reúna estos requisitos. Por lo tanto, aquí veis una nueva simplificación. Hemos visto respecto del precio, del valor estimado del contrato, hemos visto simplificación respecto del plazo de duración del contrato, que será también muy reducido, y también en cuanto al expediente de contratación. Y ahora, en cuanto al procedimiento de adjudicación, pues también está mucho más simplificado, porque se adjudica directamente solamente con el requisito de tener capacidad de obrar y habilitación profesional. Y por último vamos a ver la cuestión de la publicación de la información relativa a los contratos. Pues aquí lo único, en cuanto a la publicación, lo único que requiere la ley
de contratos es que esa publicación se realice en el perfil del contratante, ¿vale? Simplemente se publica en el perfil del contratante, salvo, bueno, con carácter trimestral, es decir, cada 3 meses se va a producir pues la publicación de los contratos que ese contratante haya llevado a cabo con cualquier administración pública o con cualquier poder adjudicador, salvo en determinados casos, cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 5.000 euros y cuando se haya acordado que el sistema de pago de este contrato vaya a ser el anticipo de caja fija o un sistema similar. Por lo tanto, pues cuando se trate de contratos de un valor inferior a este umbral y además se pague a través del sistema de anticipo de caja fija, pues ni siquiera será necesaria esa publicación trimestral. Por lo tanto, pues como veis, la regulación de los contratos menores se caracteriza porque son contratos pues digamos más sencillos en cuanto a su objeto. Son contratos porque solamente se puede realizar respecto de los contratos de obras y contratos de servicios. En cuanto a su valor estimado, también es un valor más reducido cuando se trate de contratos de obras con un valor estimado inferior a 40.000 euros o de servicios inferior a 15.000 euros. En cuanto al plazo de ejecución, pues también hemos visto que es un plazo limitado a un máximo de 1 año sin posibilidad de prórroga. El expediente de contratación también es diferente y es resumido o reducido, por así decirlo, porque bueno, pues hay que informar de la necesidad de la obra, garantizar que no se ha alterado el precio del contrato para eludir la aplicación de las reglas generales, la aprobación del gasto y la incorporación de la factura, y cuando se trate de contratos de obras, el presupuesto y el informe de servicios, unidades inspectoras o supervisoras cuando se afecte a la estabilidad, a la seguridad, a la estanqueidad de la obra. El procedimiento también es mucho más simple, puesto que, como hemos dicho, se puede adjudicar directamente a cualquier empresario que acredite simplemente capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria para realizar el objeto de la prestación. Y en cuanto a la publicación, simplemente se publican en el perfil del contratante, mínimo cada 3 meses, salvo que el valor estimado del contrato sea inferior a 5.000 euros, tanto si es de obras como si es de servicios, y también cuando el sistema de pago del contrato sea el anticipo de caja fija o similar. En esos casos ni siquiera es necesaria esa publicación trimestral. Así que, bueno, pues con esto habríamos repasado todos los aspectos esenciales de los contratos menores. Bien, pues esperamos que a través de este vídeo os haya quedado un poquito más clara la figura de los contratos menores. Por lo menos hemos visto los elementos principales que sirven para describirlos, ¿no? Para entender en qué consisten estos contratos menores y por qué su procedimiento es más simplificado. Bueno, esperamos que si os ha gustado este vídeo, si os ha resultado de utilidad y os gustaría que hiciéramos más con otros contenidos de la ley de contratos o de cualquier otra ley, pues por favor os agradeceríamos que nos dieseis un me gusta, que os suscribieseis al canal, que compartáis este vídeo si consideráis que puede ser de interés para alguien que conozcáis, y que nos hagáis los comentarios que consideréis oportunos en la caja de comentarios del vídeo, si nos queréis sugerir algún otro contenido para que lo podamos editar y preparar para vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otro vídeo.